Familia, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo especial, un tiempo de amor, un tiempo de paz, un tiempo de refrigerio con el Señor. Hoy les damos la bienvenida a ustedes que se dispusieron para tener este tiempo de amor con el Señor y que hoy Dios, a través de su palabra, a través de este tema especial, quiere formar y edificar nuestras vidas. Por eso les invito, familia, a que hoy dispongamos nuestro corazón de la mejor manera para disfrutar de lo que hoy Dios ha de hablar a nuestras vidas. Dios les bendiga y espero que hoy sea un tiempo en el cual podamos estar delante de Dios. Por eso les invito a que oremos y pongamos este tiempo en las manos del mejor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, con sus ojos cerrados y en la posición que usted desee, quiero pedirle que por favor se disponga para orar. Amado Dios, Padre de la Gloria, queremos darte gracias, Señor, por tu amor y tu bendición en nuestras vidas, por hacer tu obra de amor, esa obra majestuosa en nuestros corazones, y por llevarnos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, Señor. Gracias porque cada día nos llevas, Padre de la Gloria, a vivir y a experimentar tu amor y tu bendición, Señor. Sigue moviéndote con poder y autoridad, y cada día tú, Espíritu Santo de Dios, por favor, guíanos más y más para ir en las pisadas frescas del Señor Jesucristo. Que cada día nuestras vidas estén más y más delante de ti, Señor, y que cada día nuestras vidas y corazones puedan vivir y experimentar tu bendición y tu absoluta voluntad en todo nuestro diario caminar. Gracias, Señor, nos quedamos en tu santa presencia, pidiendo tu hermosa bendición, esa que viene desde nuestra amada Jerusalén y que viene como rocío desde el monte Hermón hasta el monte Sión. Amado Dios, que la bendición de Dios sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, familia. Dios los bendiga. Los invito para que continuemos conectados y para que ustedes participen de nuestro chat y que nos dejen sus datos, nos dejen sus peticiones, que con mucho gusto estaremos orando por ellas. Dios les bendiga, familia, y les deseamos que podamos disfrutar de este tiempo de amor, un tiempo en casa con Dios. Pacientemente en ti esperaré, como quien labra la tierra, lo haces en mí. Trabajas en mi vida con tu amor. Debo morir para que tú crezcas en mí. Debo morir para que tú crezcas en mí. Llévame a vivir sin dudas para ti. Llévame 1000 veces más allá de mí. Llévame a labrar la tierra. Quiero morir para que tú crezcas en mí. Quiero morir para que tú crezcas en mí. Manda tu lluvia, hoy derrama de tu amor. Es mi clamor. Respóndenos, manda tu lluvia, hoy tenemos sed de tu unción. Renuévanos, hoy derrama de tu amor.
Mis lágrimas caerán como semillas y mi aliento no desmayará. Veré cumplidas todas tus palabras. Voy a morir para que tú crezcas en mí. Y de corazón cantamos a nuestro Dios. Con alegría y de corazón cantamos a nuestro Dios. Él nos limpió de pecado, Él nos dio la salvación. Él nos limpió de pecado, Él nos dio la salvación. Con Jesucristo me gozo yo, por eso bailo este rumbón, porque yo siento todo su amor. Por eso bailo este rumbón, como David danzaba al Señor, así yo bailo este rumbón. Con Jesucristo me gozo yo, por eso bailo este rumbón. Con alegría todos, cantándole al Señor. Alzo mis manos a ti, Señor, y bailo con emoción. Alzo mis manos a ti, Señor, y bailo con emoción. Tomémonos de las manos y alabemos al Señor. Tomémonos de las manos y alabemos al Señor. Con Jesucristo me gozo yo, por eso bailo este rumbón, porque yo siento todo su amor. Por eso bailo este rumbón, como David danzaba al Señor, así yo bailo este rumbón. Con Jesucristo me gozo yo, por eso bailo este rumbón. De Colombia para el mundo, elevamos esta alabanza a ti, Señor. Y que viva el Señor Jesucristo. Te amamos, Señor. Porque yo siento todo su amor, por eso bailo este rumbón, como David danzaba al Señor, así yo bailo este rumbón. Con Jesucristo me gozo yo, por eso bailo este rumbón. Bendito sea Señor Jesucristo. Venido abordando todo esto que hemos llamado generación L, la generación del legado, que es la suya, que es la mía, que es la generación de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, nosotros vemos aquí en este mundo una generación que, de acuerdo a lo que Jesús mismo nos dice, es perversa y es incrédula. Esta generación tiene 4 características que me enuncia Salomón en Proverbios 30.
Ahí en los versículos 11 al 14, la primera característica, es una generación que maldice a su padre, que no bendice a su madre. Una generación que se cree limpia, impoluta, que se cree sabia, que es sabia en su propia opinión, que es prudente en su propia opinión. Hoy vamos a ver el tercer punto, aquella que nos dice el versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos. Es una generación de ojos altivos, me dice así. Bueno, continúa diciendo, cuyos párpados están levantados en alto. Mañana culminaremos con la cuarta característica de esta generación perversa e incrédula. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en esta característica, la tercera. Una generación llena de altivez. No olvidemos que la altivez se evidencia en los ojos. Y aquí me dice también en los párpados. Vamos entonces a la palabra de Dios, a lo que nos dice Pablo en Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, aquí podemos hablar también del tercer punto, es que no podemos desligar el uno del otro. Pero me dice, no altivos, debemos estar unánimes, asociándonos con los humildes, me dice así la palabra de Dios. ¿Por qué la altivez? Recordemos, ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces, ¿por qué te jactas? ¿Por qué actúas altivamente? ¿Por qué miras a otros con ojos altivos? En otras palabras, ¿por qué tus párpados están levantados en alto? O sea, ¿a cuento de qué? Continuemos con lo que Salomón nos advierte en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez del espíritu. Cuando yo actúo altivamente, pero aquí me dice la altivez de espíritu, ¿qué quiere decir? Cuando me creo casi que igual a Dios. Eso significa la altivez del espíritu. La altivez del espíritu es cuando yo no necesito a Dios, no necesito de Él, cuando ya no le busco, porque no es necesario en mi vida. No necesito la sabiduría de Dios, no necesito actuar con el temor de Dios, porque todo lo he hecho yo y solamente yo. Entonces esa es la altivez de espíritu. Pero cuidado lo que dice. Antes de la queda viene la altivez, o sea, la altivez de espíritu, a eso que le sigue, la caída. Cuidado. Esto sí lo he evidenciado a lo largo de más de 50 años. Y la historia lamentablemente se repite. Pero la primera parte, antes del quebrantamiento de la soberbia. Miren que la soberbia es hermana de la altivez. Bueno, casi que van juntas. Casi que la misma persona, podríamos decir. La soberbia. Ya, estoy por encima de todos. Quebrantamiento y caída le antecede o le siguen mejor a la soberbia y a la altivez. Proverbios 21:4 me sigue hablando aquí Salomón. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. 3 puntos. Altivez de ojos, ya hemos visto. El orgullo, ¿dónde está? En el corazón. Volviendo hablando nuevamente de esto. El orgullo de corazón. La altivez de ojos, el orgullo de corazón. Y el pensamiento de impíos, o sea, el pensamiento de hacer el mal, de actuar impíamente, con maldad. Ello es pecado. Ello es desafío contra Dios. Pablo nos advierte también, o nos pregunta, en 1 Corintios capítulo 1, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Está el disputador de este siglo. Aquel que es el altivo de ojos, el orgulloso, que me dice aquí la palabra de Dios. El altivo de espíritu. ¿Dónde está?
el disputador de este siglo. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué me quiere decir? Lo insensato de Dios, no es que Dios sea insensato, ni que él actúe insensatamente, sino a manera de ilustración, de ponerme las cosas claras. Se refiere a la sabiduría del hombre, porque lo insensato de Dios, si es que eso existe, es más sabio, bueno, lo insensato de Dios, teóricamente hablando, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No olvidemos que Pablo nos hace un llamado a pensar, a actuar con cordura, a no tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Cuidado, estamos en medio de una generación de aquellos que se creen sabios, de aquellos escribas que todo lo saben. Ahora escriben entonces libros para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, cómo es que tiene que vivir, qué es lo que tiene que pensar. Estamos en una generación de disputadores de este siglo. ¿No se han dado cuenta que ahora todo es disputa? Todo. Estamos en medio de las disputas de este siglo. Y entonces si alguien quiere ser alguien, entonces tiene que disputar. Y entra a la arena disputando. Por Dios, ¿qué es esto? Por eso dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Son locos. La sabiduría del mundo es locura. La sabiduría del mundo no nos está ilustrando, no nos está enseñando, nos está llevando es a la locura. Eso nos dice la palabra de Dios. Hay una historia que quisiera recordar y relatar que está en Deuteronomio 1. Bueno, esto se me refiere a lo que me dice por allá, Números 13, ¿se acuerdan de aquella historia de los 10 espías, los famosos 10 espías que fueron, bueno, 12 verdaderamente, pero me refiero a aquellos 10 que fueron acompañados de Josué y Caleb, que eran príncipes, cada uno de su tribu, fueron a reconocer la tierra y estos 10 trajeron un pésimo informe que fue acogido por la multitud. Aquí Moisés en Deuteronomio 1 recuerda lo que sucedió allá en Números 13. Se los trae a memoria al pueblo. Y miremos lo que dice el versículo 19. Dice, y salidas de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Bueno, relata aquí, versículo 20. Entonces os dije, habéis llegado al monte Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Versículo 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. O sea, la orden de la cara, anda, sube, toma posesión de ella. Yo te la he entregado. Eso es lo que Dios nos dijo a nosotros, le recuerda al pueblo. Cuando estaban en Cades Barnea, a ver si subían. Versículo 22. Esto nos aclara algo que no vemos en Números 13, que es el relato. Y vinisteis a mí, todos vosotros, o sea, ustedes todos como pueblo vinieron a mí. Cuando yo les dije, mire lo que Dios ha dicho, llegamos aquí a la tierra del Amorreo, vamos, tomemos posesión de ella, Dios nos la ha entregado. No temas, dice así, no desmayes, Dios está con nosotros, el Dios de nuestros padres, eso nos ha dicho, vamos y subamos. La orden es clara por parte de Dios, pero también la promesa, ¿cuál? Que Dios nos ha entregado esto, que Dios nos ha dicho esto, que Dios está con ustedes, con nosotros. Pero ustedes vinieron a mí, ¿y qué dijeron? Moisés, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Miren qué interesante. ¿De quién fue la idea? De los espías del pueblo. Eso no fue idea de Dios ni de Moisés. Bueno, pues es que Dios le dice a Moisés, bueno, listo, si el pueblo dice eso, hazlo. Por eso la palabra de Dios me dice que Moisés envió los 2 espías, pero fue iniciativa del pueblo. La idea de los espías fue del pueblo, no fue de Dios, no fue de Moisés. ¿Sabía esto usted? No, mandémoslos por delante. Pero también nos aclara Moisés en el versículo 23, y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Bueno, listo.
Versículo 27. Bueno, ellos fueron, ellos regresaron. Y el versículo 27, ¿qué dice? Después de que regresaron, den el informe, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿Se acuerdan del informe de los días que prevaleció sobre el informe de Josué y Caleb? Entonces comenzaron a murmurar, versículo 28, y ustedes dijeron, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, más alto, o sea, un pueblo altivo. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los gigantes de Anac. ¿Se acuerdan? No podemos contra ellos. Pero terrible. Mire lo que aquí dice. Que se dejaron atemorizar por sus hermanos. ¿Cuáles? Los famosos 10 espías. Que así los denominamos, pues que son 10 príncipes. Y ustedes se dejaron atemorizar por ellos. Ustedes dijeron, nuestros hermanos nos llenaron de temor. Miren cómo se justifican. Miren qué mediocridad. Esa es una generación, esa es la generación que se deja llevar por lo que todos piensan. ¿La generación de qué? De la incredulidad que hemos venido hablando. Generación incrédula. Es que la generación incrédula es aquella que lamentablemente permanece y es constante a lo largo de toda la historia. La incredulidad. Usted puede llamar generación lo que quiera. Una generación X, Y, Z, alfa, como usted lo quiera llamar, pero todas caracterizadas por la incredulidad. Se van a atemorizar, dice, por sus hermanos. Versículo 31, saltemos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, le dice Moisés. Ustedes han visto cómo trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. 32. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Ustedes no creyeron, se van a atemorizar nuevamente. Generación incrédula, que nos diría el Señor allá en Mateo 17, mucho tiempo después. Entonces luego viene el versículo 41, otra historia que nos aclara de lo que sucedió allá. De lo que acontecería después de los famosos 10. Estos 10 finalmente perecen. Los 10 espías, dice que por plaga, o sea, algún tipo de plaga los cogió y les llevó la vida, o sea, por algún tipo de epidemia. Versículo 41, ojo con esto. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado. Y os armasteis, cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Al ver lo que ocurrió con los 10 y lo que Dios dijo en cuanto a que no entrarían, porque estamos aquí resumiendo, que ellos no entrarían a la tierra prometida, pero sus hijos sí, entonces se les da por subir, porque no olvidemos la respuesta de Dios. Ahí en Números 13. Aquí me relata también algo de ello. Lo que pasa es que estamos aquí leyendo algunos versículos, algunos apartes, y relatando para ir resumiendo. Porque Dios entonces, ¿cuál fue la respuesta? Listo, si ustedes no creen, pues ustedes no van a subir. O sea, no van a subir, no van a llegar a esa tierra. Ustedes no entrarán a esa tierra. No se harán a la promesa, o sea, tal cual como ustedes creen, pues así se les hará. ¿Ustedes no creen? Listo. No solamente a los 10, sino a todo el pueblo. Ustedes no creen, los 10 perecieron, pero todos ustedes no van a entrar. Entonces, ¿qué? No, nosotros sí queremos entrar. Vamos a hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Listo, vamos, entonces armémonos. Y vamos, y vamos para allá, subamos. Y ustedes subieron con sus armas de guerra. Y se prepararon para subir al monte. Versículo 42. Pero, dice Moisés, Jehová me dijo en ese entonces, diles, no subáis, ni peleéis. No vayas a pelear, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Pero esta vez Dios, ¿qué les dijo? No. Antes que les dijo, suban, poséanla. No, Moisés, que habían por delante algunos que nos avisen, y luego regresaron, se dejaron atemorizar. Bueno, ya todos sabemos lo que sucedió. Pero esta vez, cuando ellos querían ir en su fuerza, de acuerdo a su lógica, Moisés me dijo a mí,
Dios me dijo a mí, dice Moisés, diles que no suban, que no peleen porque yo no estoy entre ellos. Ustedes no suban. La orden es la clara, no suban. Yo no estoy entre ellos, para que no seáis derrotados. Van a ser enemigos. No suban, no van a pelear, no estoy entre vosotros, vas a ser derrotados. Aquí entendemos algo, que Josué y Caleb no subieron. Uno deduce eso, es fácil deducir esto. Que Josué y Caleb no subieron, pero el resto del pueblo sí. Versículo 43, y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Acá arriba ¿recuerdan? Había un pueblo altivo. Y esto los intimidó. Pero esta vez, ¿qué hicieron estos? No, vamos a subir. Yo les hablé a ustedes, y ustedes no prestaron oído. Se hicieron los locos, los sordos. Fueron rebeldes. Y saben, ahora ustedes, ¿qué decisión tomaron? ¿Ustedes recuerdan que ustedes persistieron con altivez y ustedes dieron sí? Vamos a subir nosotros al monte. Persistiendo con altivez. La altivez es aquello lo cual me lleva a mí a confiar en mí mismo. La altivez es orgullo. Orgullo de corazón. La altivez es soberbia. Subieron no porque le creyeron a Dios. Subieron es porque estaban llenos de soberbia, de altivez. Pues vamos a demostrar que nosotros sí podemos. Dios dice que no vamos a entrar a toda la tierra prometida, que dice que porque no le creímos a Él, que porque nos dejamos atemorizar por estos días, pues vamos a demostrar que sí, que nosotros sí vamos a llegar allá. Y Dios que le dice a Moisés, Dios me dijo a mí, Moisés, no estoy con vosotros, diles que no suban, van a ser derrotados. La pelea va a ser de ellos, no va a ser mía, dice Dios. Miren que a eso me lleva la altivez. La altivez me lleva a la obstinación, a actuar de manera testaruda, a desafiar inclusive a Dios y a otros. La altivez, la soberbia, el orgullo, la obstinación me lleva a eso. Versículo 44. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, el que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Salieron derrotados, pero por lejos los derrotaron. Entonces, la menor oportunidad salieron corriendo. Dice, los persiguieron como avispas. ¿Han visto cuando una persona corre o cuando corremos de las avispas? ¿Cómo corremos? Desesperadamente, cogiéndonos así, como locos, sin saber para dónde dirigirnos. Versículo 45. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Como Dios no estaba con ellos, no escuchó su llanto cuando volvieron. Dios no presta su oído. Y el 46, versículo 46. Y estuvisteis en Cades por muchos días, ahí en Cades Barnea, por muchos días, los días que habéis estado allí. Miren, que la altivez, la soberbia, el orgullo de corazón. Aquí podemos deducir la obstinación, ese corazón desafiante, ese espíritu altivo, desafiando contra Dios. Tienen espíritu altivo. Ya, esos ojos altivos contra Moisés. ¿Qué causa finalmente? Estancamiento. Se quedaron ahí, no avanzaron. La altivez me estanca. No es momento de la altivez, nunca lo es. No es momento de los ojos altivos, nunca lo es. Estamos en medio de una generación de ojos altivos. Pero la generación del legado es aquella que tiene claro el mandamiento o los mandamientos de Dios, que tiene clara su palabra. Es aquella generación que no teme.
Es aquella generación que actúa sabiendo que Dios está con ella, con esta generación, con esta persona. Es aquella generación que no se deja atemorizar por las palabras de los de esta generación, que son los 10, que representan los 10. Esto es lo que aquí me dice la palabra de Dios. Y por eso es que fueron destruidos. Esta generación, la generación de los ojos altivos, es aquella que regresa destruida. Y luego entonces regresa llorando, pero Dios dice que no oye. Es una generación desafiante, pero es una generación que no avanza, que está estancada, que está como paralizada, sin saber qué hacer. Pero usted y yo pertenecemos a otra generación. Por eso no nos podemos conformar a este siglo, nos dice la palabra de Dios. En su palabra encontramos ese término, este siglo. Este siglo significa esta generación también. No podemos conformarlos a este siglo, nos dice de esta manera Pablo. Tenemos que cada día renovarnos, pero ¿renovarnos en qué? Básicamente, en lo que somos aquí delante de Dios. Renovar día a día nuestro entendimiento para hacer que lo que está pasando aquí alrededor nuestro, no para convertirnos a esta generación, ni ser como ella, ni tomar algunas de las características de ella. Cuidado con ello. Es muy fácil decir que somos de esta generación del legado, que somos luz en medio de ella. Pero no será, como también dice Pablo, que profesando ser luz, somos tinieblas también. Los hijos de Dios no podemos caer tampoco en esto. Usted y yo entonces somos aquella generación que le cree a Dios, la generación del legado. Vamos entonces a acercarnos a Dios en oración en este momento. Ahora, Señor y Dios, te damos gracias. Gracias, mi Señor, porque tú día a día me enseñas. Me enseñas a ser como tú, Señor Jesús. Para eso has enviado a tu Hijo, para conmigo. Porque solamente en ti, Señor, es que yo soy parte de esta nueva generación en Cristo Jesús. Por medio del nuevo nacimiento. Pero no es una nueva generación. No, Dios. Es aquella generación que desciende de los lomos de Abraham. Que día a día se renueva para entender con lo que está sucediendo. No para convertirme a esta generación, sino para ratificar que hago parte de esta generación del legado. La generación de los rectos. La generación de aquellos que no se desvían ni a diestra ni a siniestra. Esta generación que se deleita en tu palabra, en tus mandamientos. Esta generación que te cree. Porque esa generación que estuvo en el desierto, esa generación que estuvo allí en Cades Barnea y tomó la decisión equivocada. No entraría ni poseería la tierra prometida por incredulidad, por ser parte de la generación de la incredulidad, generación incrédula y perversa, dices tú, Señor. Pero tú, Señor, eres aquel que nos ha salvado de esta generación perversa, como así nos exhorta Pedro en Hechos 2. No quiero ser de esta generación que no cree, que se atemoriza,
No, Dios. Yo quiero ser parte de esta generación que cree en la promesa de tu presencia. De esta generación, Dios, que tiene clara la orden, y clara la visión y clara la orden, Dios. Esto es lo que yo quiero para mi vida. Dígale al Señor en esta noche. Quiero ser parte de esta generación. La generación que, como dice tu palabra, la generación de los poderosos. De aquella que tiene tu poder en su vida, en su corazón, en todo su ser. Ahora, Dios, que tu bendición recaiga sobre cada uno en esta noche. Que todo tu bien sea para ellos y sus familias. Y Dios, cúbrelos con tus alas. Protégelos, oh Dios, te lo pido a ti, mi Señor y mi Dios. Amén.